a ver algunas pautas básicas de desarrollo de los trabajos prácticos. Vamos a hablar de algunas generalidades le va a servir para el resto de los trabajos prácticos. Hoy lo que voy a desarrollar es los trabajos prácticos que comprenden las instalaciones de desagües pluviales. Básicamente le repito lo mismo que le dije en la presentación de la clase. La información la van a encontrar toda completa en el campus. Los lineamientos, es decir, el procedimiento de qué es lo que buscamos con el desarrollo del trabajo práctico, los planos de los edificios que van a ser asignados por el docente, están en el campus, los bloques CAD para que ustedes puedan dibujarlo de las distintas instalaciones, no tengan problemas de buscarlos. Van a tener proyectos realizados de referencia, apuntes, las clases tanto en PowerPoint como en las presentaciones, las normas, folletos técnicos y, digamos, que en este caso no nos va a servir, pero sí para el manejo adecuado de la documentación, es decir, respetar las normas IRAN de dibujo. Básicamente es eso. Una vez que ustedes tengan cada trabajo práctico tiene su fecha de vencimiento, que figura en el cronograma, y una vez que ustedes tengan terminado el trabajo aprobado por el docente, lo suben al campus. Tiene un lugar destinado donde cada grupo subirá el trabajo grupal y el trabajo individual, cada alumno lo va a subir. ¿Sí? Básicamente el desarrollo que vamos a llegar con el trabajo, lo que buscamos llegar con el trabajo práctico es a nivel anteproyecto. ¿Sí? Van a faltar todos los planos ejecutivos a los efectos de tener realmente un proyecto. Lo que vamos a ver hoy es el trabajo práctico, el desarrollo del trabajo práctico número 1, desagüe de efluentes sanitarios, y el trabajo práctico 1-2 de desagüe sanitario de un núcleo sanitario. Ese es el individual. O sea, los grupales son el trabajo práctico número 1, que es desagüe de efluentes sanitario, y el trabajo práctico número 2, provisión de agua sanitaria. Los dos en conjunto, en realidad cuando se hace la documentación, figuran en uno solo, en un plano solo, único, las instalaciones de desagüe, las instalaciones sanitarias. Bien. El trabajo práctico comprende las siguientes partes, es decir, la memoria técnica descriptiva, que es un poco la defensa que ustedes van a tener del proyecto que han realizado, el anteproyecto realizado, de esa instalación. Así que ustedes van a tener que justificar de alguna manera qué materiales se utilizaron, por qué, las razones, por qué definieron los diámetros, cómo, es decir, toda una memoria técnica que avale, digamos, que esté sustentada en las normas y en la bibliografía del tema. ¿Sí? Bueno, después están los planos que van a desarrollar a nivel de anteproyecto y algún detalle constructivo que le va a pedir el docente para que, digamos, les quede claro a ustedes la instalación que han desarrollado o justifiquen el por qué han adoptado una solución. Como dije, el trabajo práctico comprende la memoria técnica, los planos y los detalles de la instalación de desagües de efluentes sanitarios, que comprende lo que vieron hasta ahora, es decir, los efluentes de desagües cloacales y de desagües pluviales. Van a ver que tienen información, tienen la bibliografía, pero además tienen un apunte realizado por el ingeniero Di Marco y la ingeniera Mariana González sobre este tema. ¿Sí? Los datos que van a necesitar ustedes para el trabajo, por supuesto, es el número de planos, el plano que tienen que
que le va a asignar el grupo, ¿sí? O de forma individual. Eso lo bajan del archivo del campus. Después, el lugar, ese edificio, ¿dónde se ubica? En Buenos Aires, en Salta, en lugar de ubicación. Y el nivel de tapada de la conexión domiciliaria, porque vamos a trabajar con sistema dinámico. Es decir, vamos a tener redes para desaguar el edificio. Bien, por supuesto que la presentación hace, digamos, al nivel de profesional. Entonces, digamos, vamos a exigir un determinado tema de rótulos, planos, en función de todos los datos que podamos tener a los efectos de que digamos, ese trabajo práctico quede claro quién lo realizó. Bueno, formato, por supuesto, norma IRAN. Los planos del trabajo práctico número 1 y 2 van a ser en escala 1 en 100 y el de detalle 1 en 20. Por supuesto que deberán cumplir la norma. La norma implica que las instalaciones tengan el cumplimiento de los colores, las abreviaturas, los signos convencionales, para que podamos entendernos. Si cada uno usa el color que quiere o la convención que quiere, evidentemente se va a dificultar, va a haber una dificultad en el entendimiento entre profesionales y más llevar ese proyecto a ejecutarlo a la obra. Van a ver que el desarrollo de instalación se va a hacer a nivel plantas y corte. Bueno, la norma es clara respecto a la definición, que ya lo vieron con el ingeniero Di Marco. El sistema primario es vermellón, el secundario es sepia, el desagüe pluvial es amarillo y las ventilaciones en color verde. Por supuesto que cada uno de las designaciones, el caño de carga y ventilación y todo eso, tiene una forma de identificarlos. Por último están los artefactos. La norma también contempla cómo dibujar los artefactos, pero digamos eso ya está perimido, ya está pasado de moda. Es decir, lo que hoy tenemos en los detalles de CAD, podemos tener el artefacto que nosotros vamos a usar de la marca, o sea, del fabricante que nosotros utilicemos. Así que no hay ningún problema en insertarlos en los núcleos sanitarios. Así, la parte de artefactos y accesorios lo dejamos de lado, a pesar de que la norma está establecida. Bien, acá vemos en planta un pequeño desarrollo de una instalación de desagües locales, donde están resueltos los núcleos sanitarios, puestos los colores convencionales y sepia el artefacto secundario, color vermellón el artefacto primario, las cañerías en la planta baja es la cañería primaria, les recuerdo, y colecta todos los desagües verticales, que ustedes ven el caño de descarga y ventilación número 1, el caño de descarga y ventilación número 2, el caño de descarga número 3, en este caso. Va a colectar el tema del caño de descarga. Perdón, voy a utilizar para... o sea, tenemos caño de descarga ventilación 1, 2 y 3, ¿sí? La numeración es como la estructura, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Bien, esa descarga va a la cañería principal, recibe, además de los desagües de los núcleos sanitarios de esa planta, recibe la descarga de las cañerías verticales, el caño de descarga y ventilación. Estos caños de descarga y ventilación, por supuesto, no nos tenemos que olvidar el mantenimiento, una parte fundamental de la instalación, caño con tapa de inspección que me permite a mí desobstruir la cañería en cada una de esas bajadas. Por supuesto que además tengo que tener en cuenta
algo importante, es decir, tienen que pensar la instalación también como un tema hidráulico. ¿Sí? Esta es una instalación obstructiva, o sea que produce obstrucciones, y cuando yo le pongo algún elemento que entorpezca su circulación. Recordemos que los proyectos, las instalaciones, todas sean ellas, yo tengo que llegar lo más directo posible, que no haya superposiciones entre distintas instalaciones, para un correcto desarrollo. Y es importante tener en cuenta, dentro de las resoluciones, que es lo que vamos a ver, qué es lo importante para resolverlo en primera instancia y después resolverlo secundario. ¿Sí? O sea, yo voy a resolver primero un inodoro, cualquier tipo sea, porque es el que tiene características obstructivas, son las aguas negras. ¿Sí? Y después resolveré una pileta de lavar, un lavatorio, una bañera, porque, digamos, son menos obstructivas y me producen, digamos, una manera más sencilla de resolver. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo que pensar hidráulicamente? Vamos al caso este del caño de descarga y ventilación 2. Yo tengo caño de descarga, piensen que bajo una columna de agua, o sea, de aguas negras, grises, lo que sea, baja y hidráulicamente pasa de vertical a horizontal ese líquido. Por supuesto que en la primera parte va a producir turbulencias, es decir, no es un escurrimiento laminar. Entonces, si yo conecto directamente este baño enseguida a esa descarga, evidentemente los artefactos que están cercanos van a tener una turbulencia, un problema. La norma lo establece que tenemos que separarlos, es decir, conectarlos a cierta distancia. Eso es a modo, digamos, ilustrativo para tener un mejor entendimiento. ¿Sí? Bien, por supuesto que cuando yo hago la documentación no tiene que estar clara. No puede ser que yo tenga que recurrir a una memoria para saber qué artefacto marca voy a poner, qué tipo de artefactos, qué materiales, que todos los elementos van a tener que estar puestos materializados. Y hay distintas maneras. Una de las maneras es como figura en la planta, donde yo pongo cada elemento con material, la designación, etcétera, etcétera, o directamente lo pongo en un recuadro con todos los elementos que constituye ese núcleo sanitario. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Resueltas las plantas y desarrolladas, yo lo que tengo que hacer ahora es hacer un corte. Hay dos formas de hacer corte. Digamos, yo tengo algún privilegio por algún tipo, pero bueno, hay dos maneras. Una es, como muestra en pantalla, hacer tipo Excel, digamos, donde yo pongo cada una de las columnas. A ver, no. Pongo cada una de las columnas y defino las cañerías de descarga y ventilación, las ventilaciones, los pozos de bombeo, si tengo un pozo de bombeo cloacal, el pluvial, y no tengo claro cada una de las dificultades que pueden tener, si tienen desvíos, los puedo ver claramente. La otra forma es llevarlo a un corte, que es válido, es lo común, es lo que la mayoría de los profesionales se utilizan, el mismo corte de edificio, y desarrollan las bajadas. Pero las bajadas, aunque yo en el corte lo vea que están una superpuesta en otra, se dibujan a los efectos prácticos de que uno los conozca, esté claro, una pegada paralela al otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es esquemáticamente el de la izquierda, el desarrollo de la izquierda es igual que el desarrollo de la derecha. Bien. Ahora vamos a la resolución propiamente dicha de un núcleo sanitario. ¿Sí? Núcleo sanitario común, sencillo, un baño, donde tenemos un inodoro, un bidet, este rectángulo
pensemos que es una bañera, una pileta de lavar, ¿sí? Este es un baño, un núcleo sanitario común, ¿sí? Después tenemos, mal representado, una pileta de cocina, ¿sí? La pileta de cocina es un artefacto secundario, acá está en vermellón, ¿sí? La del desagüe, cuando llega, hasta que llega al sifón, es secundario. A partir del sifón se transforma en primario. Bueno, lo primero que vamos a, supongamos que es un ejemplo del edificio que a ustedes les tocó, yo voy a tener plenos, la ventilación del baño reglamentaria, tengo algunos lugares. Bueno, lo primero que tengo que definir es qué es lo principal que yo puedo tener en conflicto. Evidentemente el inodoro pedestal. Es un artefacto que descarga aguas grises, aguas negras, perdón, y que yo lo tengo que rápidamente desaguar, ¿sí? En forma directa. Entonces, evidentemente lo más directo es que yo vaya al pleno directamente. En este caso me encuentro con la ventilación, ¿sí? Entonces no es un lugar posible. Otro lugar posible es crear una falsa columna, una bajada donde tengo la bañera, pero evidentemente empieza a entorpecer, a buscar el lugar. La otra posibilidad es dentro del placar. Todas estas situaciones también tengo que pensar que la cañería va suspendida y produce algún tipo de problema. El otro lugar que nos va a quedar, que es un lugar que, el que vamos a desarrollar, es, si bien no es en forma directa, a través de una curva de 45, podría también desarrollarlo en forma directa, pero en este caso vamos a través de un desvío, una curva a 45, yo descargo en mi caño de descarga y ventilación, ¿sí? El codo de desagüe del inodoro pedestal, a su vez, puede tener, según el fabricante y el material, puede tener también entradas de 60 o 63, 64, si es plástico, ¿sí? Para recibir los otros desagües. Bien. El núcleo sanitario baño, yo lo voy a resolver con una pileta de piso. Pregunto, ¿la pileta de piso que está, que es primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué no es primaria? Porque todos los artefactos que llegan son secundarios. Bien. Entonces, esta pileta es secundaria. Vemos que para desaguar la bañera, ¿sí? En este caso es material plástico, puede ser PVC o polipropileno, necesito curvas y algunas entradas para llegar a entrar dentro de esa pileta de piso. Esa pileta de piso, a su vez, para ubicarla, también requiere curvas. Pensemos que todos estos elementos pueden ser obstructivos. Entonces va a depender del tipo de material para que la solución sea más o menos correcta. Ahora nos queda la pileta de cocina. La pileta de cocina desagua, ¿sí?, a un sifón, o sea, la pileta de cocina secundaria, es un sifón, ese sifón descarga verticalmente y va a un ramal acceso. ¿Sí? ¿Qué otro elemento podría ir la pileta de cocina? ¿Alguno sabe? ¿Bruno? ¿Bruno Balbi? No, no recuerdo exactamente. ¿Tomás Bollero? Una pileta de piso, ¿puede ser? No, no, no. Estamos... ¿Un triturador? No importa, el tema es así. Yo la pileta de cocina, ¿cuál es la dificultad que tiene? ¿Saben? ¿Qué hago cuando en la pileta de cocina, qué haces? ¿Lavás? ¿Es agua limpia? ¿Agua como la pileta del lavatorio? ¿Qué es? No, puede tener restos de comida. Tiene grasas, ¿eh? Esas grasas, aceite, grasa, lo que sea, son restos de comida. Cuando lavas los platos, lo que sea, esas grasas se solidifican. Entonces, yo voy a tener un sifón
el sifón es de 50, bajo vertical, pero en el horizontal ya la norma me pide de 60. Si yo entro con 60 y sigo con 60, es un ramal acceso. Creo que está como está resuelto acá, ¿sí? Si yo entro con 60, pero salgo con 100, en este caso tendría que ir a mi caño de descarga de ventilación directamente, es una boca de acceso, ¿sí? Son elementos necesarios para poder desobstruir, digamos, el desagüe de cocina. ¿Ah? ¿Está claro? Bien, entonces, la denominación es caño de descarga de ventilación, 1 en este caso, el codo A90, con polipropileno, material, es decir, la denominación es codo a 90 grados, polipropileno, diámetro que corresponde. En la cocina tengo la bacha, porque la sopapa, la bacha, el sifón de 50, caño vertical de 60 y horizontal de 60, ¿sí? Esta cañería de la cocina puede ir en el mismo contrapiso o suspendida, ¿sí? Es decir, en realidad yo podría resolver toda la instalación por contrapiso, salvo el desagüe de la pileta del inodoro pedestal que iría suspendido. ¿Se entendió? O sea, yo puedo por un diámetro 60 colocar en un contrapiso de 8 centímetros con la pendiente que necesito, puedo desarrollar tranquilamente este proyecto, ¿sí? También puedo hacerlo suspendido. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Por supuesto, la denominación, artefactos que tengo, las cañerías tanto horizontal como vertical y los otros elementos que constituyen el desarrollo de la solución de desagües de fluentes cloacales, ¿sí? Bien. Caño de descarga y ventilación. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que yo necesito, cuando hago el caño de descarga y ventilación, la subsidiaria. ¿Ves? Tengo que tener una subsidiaria que en realidad no cumple la función, si bien no es la función primaria de ventilación, es un tema de poner a nivel, a presión atmosférica, el ramal horizontal de descarga de artefactos y que no se rompa el sifón, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la conexión a la cañería esta subsidiaria principal tiene que ser por encima del nivel del inodoro, ¿sí? Bien. Además, no tenemos que olvidarnos de la nomenclatura, pero también cómo yo resuelvo el tema de mantenimiento, obstrucciones, es decir, acceso por cámara de inspección. En general le van a pedir un detalle, por ejemplo, en este caso, que tengo una tapada importante cuando salgo a la conexión domiciliaria. Entonces, para no hacer una excavación profunda, yo hago saltos. Les recuerdo que ese salto mínimo es de 50 centímetros. Entonces, yo para no excavar más allá de lo que sea mayor profundidad, lo que hago es hacer un salto que por la norma contemplaba ese salto en función de los materiales que había en ese momento. En ese momento era material vitrio, hierro fundido, entonces es para constructivamente, no hubiera corte, entonces ese salto se permitía un mínimo de 50 centímetros. Eso me evita que yo vengo con la pendiente que corresponde, la pendiente entre la mínima y la máxima, y después hago un salto donde voy a salir a la conexión, ¿sí? También es importante los accesos. Conveniente, aunque la mayoría de los profesionales resuelven los accesos con boca de inspección, yo, digamos, sigo de la vieja usanza teniendo la cámara de inspección, porque es un elemento que me permite acceder directamente hacia un lado y hacia otro, como explicó el ingeniero Di Marco, y me permite unir
adecuadamente las cañerías. Bien. La ingeniera Mariana González habló de recuperación de agua de lluvia. Tanto con las aguas grises como las aguas de lluvia son importantes dentro del uso, digamos, adecuado del agua, es decir, el uso eficiente del agua. Primero salió una ley, después de esa ley digamos, tuvo en el código y ahora está en definitiva establecida el nuevo código de edificación. Tiene algunas cuestiones que voy a comentar, pero básicamente lo uso para limpieza. Digamos, en algún momento un grupo de alumnos hizo un estudio y evidentemente es algo necesario y que sirve, de acuerdo en Capital Federal, por el régimen de lluvias, permitía el lavado durante todo el año, por lo menos de un edificio común, de aceras y la parte de estacionamiento y el riego de jardines. Así que realmente lo que no está reglamentado, con lo cual a veces en los planos es simplemente un dibujito y la realidad que debiera analizarse y estudiarse, determinarse como lo indicó la ingeniera Mariana González. Es colectar, básicamente lo que la ley dice es que las aguas que yo colecto del edificio, en balcones o terrazas o azoteas, a partir de 2,60 metros del nivel cero del cordón, tengo que captarlas y derivarla a un tanque. Esto tiene dos funciones, y van a ver que en la ciudad de Buenos Aires se le pide, en algunos lugares de inundación crítica, tanque de ralentización, es decir, que el agua llegue tiempo después de la lluvia, ¿sí? Bueno, en este caso es un complemento y ayuda a toda la ciudad a que retener esas aguas y evitar inundaciones, ¿sí? Pero además sirve para este fin, que realmente el propósito de la recuperación del agua de lluvia es lo que estamos hablando, limpieza, es decir, utilizar un agua que es prácticamente potable en los elementos para evitar ese agua que a mí me cuesta el pago, potabilizada por un organismo, en este caso AISA, derrocharla. Bien, hay excepciones, no vale la pena. Básicamente, digamos, lo que mostró Mariana, las bajadas azotea y de los balcones van a una cañería, se colectan y van a un tanque con una bomba, y ahí yo resuelvo el sistema. Está explicado un poco mejor, un poco más en detalle, en el apunte que hizo la ingeniera Mariana González y el ingeniero Martín Di Marco. Por supuesto que también hay que contemplar las salidas, en este caso está resuelto a la vieja usanza, con los balcones tomando, la salida a la calle, al cordón. Hay zonas donde tengo obstrucciones, tengo problemas de que son zonas inundables y hay gran cantidad de agua circulando por la calle, con lo cual yo tengo problemas de desagües, ya sea de forma directa. Entonces tengo que tener en cuenta que los balcones primero y segundo piso, por lo menos desagüarlo en forma independiente, para no tener problemas de que el desagüe de azotea vaya a caer a los balcones y termine ingresando a los departamentos. Materiales, bueno, materiales son los típicos, es decir, los plásticos, que van a utilizar la mayoría de ustedes, el polipropileno, que es el color sin decir marca, marrón, ¿sí? Con la junta o reina. Es decir, el polipropileno es un poco más delgado, 2,2 milímetros, que el PVC, el policloruro de vinilo, pero la junta sí o sí es, digamos, con un horrín. Tiene en este caso doble labio, es la junta espiga y cabeza, se enchufa y directamente es sencillo de armar.
Por otro lado, después tenemos cada uno de los accesorios que ustedes van a tener que ver, los folletos técnicos, para poder resolver, digamos, la instalación. Bueno, después está el ¿Le puedo PVC. hacer Perdón. una consulta? Sí, le Sí. puedo hacer una consulta. Respecto a la durabilidad de las juntas, ¿no hay pérdidas después de varios años o es confiable eso? Mirá, a ver, el tema de la junta, la realidad que después de, a ver, ¿cómo funciona un desagüe cloacal? Para cualquier material, esto es para cualquier material. En la primera etapa, término un año, es donde vos tenés pérdidas, donde tenés filtraciones, pérdidas, posibles pérdidas. Este material y esta junta te garantiza que seguro aguanta más de un año. Cuando empieza a pasar el año, alrededor del caño se forma una película con el mismo, digamos, desagüe, es decir, con los jabones, con los aceites, con las grasas, que sella la cañería. A los plásticos, digamos que esto no modifica demasiado. Sí lo modifica, por ejemplo, antes tenía de cemento comprimido, y sudaban y tenían problemas, y dejaban de tener pérdidas. ¿Por qué? Porque se formaba esa capa. Es decir, si vos hoy accedes a una instalación antigua que está hecha de cemento y la rompes, vas a ver que tiene esa capa como una piel que le garantiza eso. Independientemente que, según los estudios de análisis, debiera tener la durabilidad del edificio, que son 50 años. Digamos, las dos cosas. Es decir, vas a ver que el técnico te va a decir, sí, no, yo te garantizo 50 años, pero la realidad es la otra, es que se termina sellando. Si hay pérdidas, que puede haber pérdidas, ¿por qué motivo? Porque hay sedimentos, digamos, de la base de sustentación de la cañería. Eso se puede ver por una pérdida de agua, por la pérdida de un sanitario que no llega a la base y no hay manera de encontrarlo. Es decir, ahí podés tener hundimientos y podés tener problemas. Pero si no, difícilmente vos, si la instalación está bien asentada y bien ejecutada, tengas problemas con este tema del sellado, independientemente de si aguanta los 50 años. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, el PVC tiene la misma unión, o sea, el O-ring, pero tiene otra forma también de pegado. ¿Sí? Bien. El pegado tenemos que estar seguros, porque una vez que se pegó yo no lo puedo desarmar. Si cometí algún error, tendré que cortar y utilizar. Van a ver que el PVC es un poco más grueso, es 3,2 de espesor. Cuando yo hago pegada a la junta, tengo que pensar, los materiales plásticos se dilatan. Es decir, piensen que ahí van a circular agua fría, agua caliente, si hay variación de temperatura entre el interior y el exterior, y el plástico se dilata. Por eso el O-ring, además de sellar la junta, sirve como elemento de dilatación. Cuando yo hago la junta pegada, pierdo esa capacidad de dilatación. Por eso me obliga la instalación a colocar elementos que son dilatadores, que son esta junta que está acá, ¿sí? Cada 9 metros aproximadamente. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Lo único que les pido es que escuchen lo que les voy a decir, porque en los finales, cuando hablan de desagües cloacales, hablan de, cuando preguntamos el sistema de uniones, dice termofusión. Termofusión es, para hacer termofusión, calentar y unir esto, el espesor del material es imposible. ¿Sí? Hay que termofusionar, son las cañerías plásticas, que también tienen polipropileno, polietileno, lo que sea, termofusionado, que yo lo puedo colocar, tiene un espesor completamente distinto. Así que cuando le tomemos final, y si hago el parcial y alguno dice eso, directamente lo rechazamos, digamos, no va a aprobar.
Bien, el otro material es el hierro fundido, que lo que ven acá es espiga-cabeza. Hoy en general es espiga-espiga, por el sistema de unión. En mi época se usaba el calafateado, que era el relleno de la junta, la espiga y la cabeza, el espacio que quedaba con plomo, van a encontrar. La unión entre plomo, caño de plomo con el hierro fundido es a través de un anillo, digamos un tubo forrado, que es un anillo de bronce, que permite soldar en una punta el plomo y el otro calafatear, ¿sí? Pero en realidad hoy que la unión es a través de este elemento, que es una junta elástica, bridada, que permite sellar un buen sellado y permite también la unión que se usa en obra, que no es aconsejable, pero la unión entre material plástico y el hierro fundido, ¿sí? Bien, después está el latón prácticamente está en desuso por su costo, simplemente el latón lo traigo a colación porque van a encontrar resueltos núcleos sanitarios, nada más, no tienen cañería de 100, así que se termina en 60. Bien, dentro de los materiales que ustedes van a utilizar preponderantemente el polipropileno, el PVC, el latón, plomo, hierro fundido. Los diámetros abarcan de 40, que lo hemos nombrado, a 100. ¿Sí? Después tenemos el problema de las tapadas. Es decir, cuando las cañerías van en la planta baja, evidentemente necesitan protección. Y de acuerdo al material, va a ser la protección. El hierro fundido es el más fuerte, así que requiere 20 centímetros, mientras que el material plástico requiere 40. ¿Sí? Bueno, los diámetros, también las pendientes están en función, como dijo el ingeniero Di Marco, en función de los diámetros. Uno en 20, uno en 60, pendiente mínima, pendiente máxima, uno en 20, y el diámetro, si es 150, varía de 1 en 20 a 1 en 100 la pendiente mínima. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Esto lo que vimos son los conceptos generales para desarrollar el trabajo práctico número 1. Vamos a el trabajo individual, trabajo 1 y 2, donde tienen que desarrollar la instalación sanitaria completa de ese núcleo. ¿Qué quiere decir? El desagüe de fluente más la instalación de provisión de agua. Yo hoy voy a explicar el desagüe de fluente. Bien. A ustedes les dije que cuando yo tengo que resolver un núcleo sanitario, lo primero que tengo que buscar y entender cuál es mi dificultad primaria, cuál es mi mayor dificultad o problema de obstrucción, o problema de contaminación, o problema de mantenimiento. Evidentemente, de los artefactos que tengo acá tengo un núcleo de inodoros, un núcleo de mingitorio, un núcleo de pileta de lavar y un núcleo de duchas. Bien, evidentemente, conceptualmente, que elimina aguas negras son los inodoros. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de desarrollar los inodoros directamente a mi caño de descarga y ventilación, lo más directo posible, es decir, que pueda llegar a su núcleo sanitario ubicado en planta alta. Dentro de este núcleo o esta cantidad de inodoros, yo tengo dos inodoros que ofrecen mayor dificultad. Si el inodoro pedestal, yo puedo removerlo, saco 2 tornillos y tengo acceso a la cañería, puedo desobstruir. ¿Sí? El inodoro común es un elemento fijo en el piso a determinada altura. ¿Sí? Y el inodoro a la turca es el elemento, el artefacto está fijo al piso, pero a nivel de piso. O sea que yo puedo limpiar este recinto y desaguar, eliminar esas aguas sucias de lavado al inodoro. El otro problema que tenía el inodoro común y el inodoro de la turca, dije fijo, no los puedo retirar. La bacha o el elemento, la palangana que recibe, digamos, las aguas negras, tiene solidario un sifón removible. Yo puedo
desobstruir por reglamento el artefacto y el sifón con una sopapa. Ese es mi límite, ¿sí? Si yo, a partir del sifón, no coloco un ramal, coloco una cañería, aunque sea de 1 centímetro, lo uno un ramal, eso requiere que tenga un acceso para poder desobstruir ese centímetro de cañería, ¿se entiende? Bien, entonces en este caso vemos que tengo la palangana, el sifón y el ramal, ¿sí? Ambos están resueltos de esa manera. El otro elemento que yo tengo que tener como acceso también es la distancia, ¿eh? Recordemos que yo para producir el mantenimiento y la limpieza de la cañería, tanto en horizontal en corte, yo puedo llevar una distancia de un artefacto removible 15 metros. ¿Sí? Como dije, estos artefactos, yo para la limpieza, para llegar a esos 15 metros, es decir, tengo la bacha, si esto es un inodoro común, que está a 40 centímetros del nivel de piso, es un corte, estoy sobre el corte, la palangana, el sifón, ese sifón solidario, se une a un ramal, y ese ramal tiene una distancia, supongamos, de 15 metros. Yo tengo que poner un acceso, que es lo que yo les decía a ustedes, que si yo entre el ramal pongo 1 centímetro acá, tengo que poner un acceso de limpieza, es decir, una boca de inspección. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, vamos a... Una consulta. Sí. Perdón. En el caso del inodoro común, ¿no es necesario colocar una, no recuerdo el nombre exacto, digamos, que la tapa esté abierta, la rejilla de piso, para la limpieza, o eso no es obligatorio? Ahora lo vamos a ver. La norma no te exige obligación, ¿sí? No es obligatorio. ¿Sí? Es conveniente, no es obligatorio. Pero digamos, a los efectos de lo que nosotros consideramos, la limpieza, el uso de estos artefactos en general no es uso privado. Vos no vas a poner un inodoro común o un inodoro a la turca en tu casa. Difícilmente ya esa etapa pasó. ¿Sí? Vas a poner un inodoro pedestal, porque es más barato, empecemos por ahí. Entonces se ponen en lugares públicos. Entonces, conceptualmente, aunque sea algo que vos podés poner o no, conceptualmente el uso no es un uso privado, es un uso público y nadie cuida. Entonces, digamos que la cátedra, nosotros consideramos que es obligatorio, ¿sí? Conceptualmente, ¿se entiende? Ya empezamos a dividir lo que nosotros podemos entender, lo que la norma la tengo que respetar, por supuesto, ¿sí? Pero conceptualmente yo tengo que lograr que la instalación, dentro de ciertos costos, sea la mejor posible. ¿Sí? Este es un claro ejemplo que vos preguntaste. ¿Sí? Me adelanté a lo que iba a decir antes, pero bueno, es una buena pregunta. Bien, entonces, ¿está claro, Marcelo? ¿Quedó claro? Bruno, perdón. Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a desarrollo. Yo tengo que todo el núcleo sanitario desaguarlo en mi caño de descarga y ventilación. ¿Mm? Podría tomar otro caño de descarga y ventilación, pero lo tengo que justificar. ¿Y cómo lo justifico? Que tienen que tener una distancia mayor de 3 metros. Si no, esta es la bajada y esto tengo que resolver. Vamos a intentar resolverlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es esto que estamos hablando, la dificultad de los inodoros comunes al turco. Yo tengo el sifón y tengo que, por supuesto, acceder directamente con un ramal a la cañería. Y evidentemente voy a tener que acceder, llegar a mi caño de descarga y ventilación, ¿sí? ¿Está? Acá el inodoro está corrido, el inodoro pedestal, que es el elemento de acceso, ¿sí? O sea que este tramo, yo saco este artefacto y puedo desobstruir este tramo. Me queda este tramo desobstruir. O pongo una boca de inspección que me permite desobstruir este tramo, o directamente utilizo el artefacto que puedo sacar, ¿sí? Van a ver que no hay obligación de colocar una boca de inspección, pero frente a un costo es conveniente, en este caso, poner una boca de inspección, aunque reglamentariamente no tengo ninguna obligación. ¿Por qué? Porque me va a facilitar la desobstrucción de este tramo y va a depender, por supuesto, de la distancia.
Si estamos muy cortos, no voy a colocar esa boca de inspección, ¿sí? Bien, yo resolví ya la batería, tengo resueltas, ¿eh? La batería, la distancia, menos de 15 metros, no tengo ningún problema. Voy a resolver los mingitorios. La forma de resolver los mingitorios, ¿qué son? ¿Primarios o secundarios? Primarios, ¿Por qué? porque es agua negra, la orina. No, no es agua negra, pero es agua, digamos, que, ¿Porque es un artefacto peligroso? claro, no es un artefacto, digamos, peligroso, las orines son contaminantes, ¿sí? Aguas negras, en realidad están metidos dentro de las aguas negras, pero aguas negras son los desagües de inodoro, ¿sí? Bien, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resolvería? Estos desagües, ¿a dónde van? A una pileta de piso, ¿sí? ¿Esa pileta de piso qué es? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Bien. Bueno, la forma que también podemos resolver, independientemente de la pileta de piso, es una canaleta que toma todas las desagües de los mingitorios, ¿sí? Las duchas, el núcleo ducha, yo voy a resolverlo simplemente con un desagüe o una pileta de piso, que como es agua de lavado, es primaria esa pileta de piso. Y resuelvo en función de, una vez que pasé esa pileta de piso, evidentemente se transforma en primaria, cañería de 64, y lo resuelvo. La canaleta, digamos, que toma todos los mingitorios, pileta de piso primaria, desagua en ese ramal. Así yo tengo resuelto las duchas y mi sistema de mingitorio. Para resolver, Raúl, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? sí, No me queda del todo claro por qué en el inodoro común y turco no pones una boca de inspección ahí, porque si vos querés desobstruir desde los inodoros pedestales, como que te quedan demasiadas curvas para desobstruir. sí, vos podés desobstruir hasta 2 curvas, ¿sí? Bien, buena acotación. O sea, yo lo que tengo que entrar es del inodoro. Pensá que es un tramo corto, la cinta tiene 15 metros, ¿sí? Claro, pero ¿cómo vas en contrapendiente? Como en contrapendiente. Claro, Saco el inodoro, vertical, ¿sí? Le tengo una curva de 90, doblo, sí, pego la vuelta ahí y claro. sigo pegando la vuelta hasta acá. Hay Claro, maquinitas, pero pero si a digamos que lo vos, hacemos manual. claro, pero si vos tenés una obstrucción en el ramal ese que entra a 45, por Sí, ejemplo, del inodoro común, ahí. ¿cómo desobstruís eso? Esto lo desobstruís, No, sacando en el segundo, en el ramal a 45 del inodoro esto, común. No, arriba, eso ahí. ¿Cómo esto, desobstruís eso? vos tenés, tenés el sifón y el Claro. ramal. Esto se desobstruye a sopapo. ¿Sí? ¿Ese pedacito de ramal también? El pedacito de ramal también. ¿Sí? Ah, Hasta porque ahí. había entendido que era solo el artefacto y el sifón, no ese pedacito de ramal. Por eso, artefacto de sifón y bueno, y ese tema de ramal. ¿Sí? Ah, ok. O sea, si es un ramal corto, se Vos puede... pensá que la obstrucción de ese tramo es una cañería de 100, ¿sí? Un sifón de 100. ¿Sí? Sí. Entonces, el caudal que vos tenés, la obstrucción que puedes tener, no es algo que viene de varios artefactos y se te obstruye la cañería acá, por ejemplo. ¿Sí? O ahí. ¿Me entendés? Ah, ok, Entonces lo perfecto. vas a poder desobstruir y si no, como esto va suspendido, tenés que ir al piso de abajo y romper. Claro, y romper el caño. No, pasa que justo te había entendido como lo contrario, por eso no me había quedado claro. Gracias. Bueno, listo. Raúl, ¿puedo hacer una acotación? Sí. Gonzalo habla. Entiendo la pregunta, Lorena,
y está bien lo que vos decís de que en estos casos habitualmente interponemos una boca de inspección para poder desobstruir. Pero el ramal es tan corto que no tenemos espacio para colocar una boca de inspección. Fíjate que si entre el espacio que queda entre el sifón y la cometida 45 grados al ramal principal pusiéramos una boca de inspección, sería para desobstruir 10 centímetros nada más, no mucho más que eso. Entonces no tiene Claro, sentido. sí, desde una cuestión práctica lo entiendo, pasa que justo había entendido como lo contrario. O sea, Está bien, había está bien. entendido, pero perfecto, ahí ya entendí, gracias. Si fuese de mayor longitud ese ramal, o ya esa directamente fuese la cañería primaria, la de ese ramal, en ese caso sí tiene sentido poner una boca de inspección. Pero como podemos sacar el inodoro pedestal, no es necesario. A ver, Perfecto, buenísimo, a ver, gracias. vamos a aclarar un poquito más. Los sifones también tienen acceso. Los ramales también tienen tapa de inspección, tapa de acceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Vos podrías dejar en ese ramal un acceso, una tapa, un ramal A45 con acceso. Entonces, cuando tenés una obstrucción que no podés obstruir, empieza el cielo raso, accedes a ese acceso y podés desobstruir directamente sin romper la instalación. Si no tenés eso, tenés que evidentemente intervenir en romper la instalación, tendrías que cambiar el ramal, cosa que no se hace, se rompe, se hace un agujero, se desobstruye y después se tapa como el plomero que entiende que lo tiene que tapar. Esto lo digo, digamos, de la forma práctica que se resuelve. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo te hago una consulta, no sé si lo comentó y no lo escuché, pero ¿por qué de los migitorios y las duchas va hacia los inodoros en vez de ir directo? Eso no sé si lo comentó. A ver, yo puedo, a ver, en un proyecto o el anteproyecto no tiene una única solución, eso yo no lo dije, hay varias soluciones. Yo podría resolver todo esto y mandarle un ramal A45 al caño de carga de ventilación, ¿sí? Yo, proyectista, resolví de esta manera. Esta manera que tiene, si yo se me obstruye acá, me quedo sin nada. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esta solución que yo tengo acá es práctica, pero si yo tengo un problema, me quedo sin nada. Por eso, digamos, vamos a ver otro tipo de solución. Bien, lo que nos falta ver, independientemente de la distancia, es, digamos, las ventilaciones, la regla de ventilación. La regla de ventilación, lo primero que decía, tener un caño de 100 para este tipo de núcleos sanitarios, mínimo. Las otras eran las distancias, es decir, 10 metros, al artefacto más alejado primario, que en este caso es el inodoro, o 15 metros a secundaria. ¿Está claro? Eso lo cumple. ¿Sí? Ahora tengo que ver el tema de ventilación, que es los ramales. Mi punto de ventilación es este. O sea, ¿qué quiere decir? Que habiendo cumplido el diámetro y la distancia, yo puedo colegir o puedo decir que esto está ventilado. Pero el tema de ventilación también tiene otra cuestión, que es cuántos gases se generan dentro de la instalación para que yo las pueda evacuar correctamente y eliminar por mi caño de descarga de ventilación. Entonces van a ver que la regla, en general, le está diciendo, bueno, señor, usted la distancia la cumple, la más alejada, 10 metros, bien. Pueden acceder 2 ramales directos, de 100, de estos 2 indirectos de 60 y uno directo de 60. ¿Sí? Y tendría la posibilidad de decir, bueno, indirecto podría hacer esto y olvidarme de la ventilación. O sea que ya en este circuito yo ya estoy teniendo exceso de ramales, con lo cual me está pidiendo una ventilación. En el punto más alejado, caño de 64, que lo que me está transformando en esto, que toda esta cañería
que estoy recorriendo está ventilada. Quiere decir que cualquier desagüe que acceda a este tramo sería ventilado, con el mismo tema de las reglas. Es decir, que esto tiene que cumplir distancia de 10 metros, esto 15 metros, los ramales que acceden a este punto ventilado. ¿Se entendió? Bien. Me parece que los dejé a todos dormidos porque es complicado. Bien, vamos a resolver ahora el mismo. Tengo una consulta, Sí, perdón, tengo una consulta respecto a lo anterior. ¿Cada conexión cuenta como un ramal más? claro. O sea, acá yo tengo, supongamos, este es el tramo, ¿sí? Olvidémonos de la ventilación. Este es un tramo. A este tramo, que yo considero que está ventilado, pueden acceder 2 de 100, uno directo de 63, o sea, de 60, y 2 indirectos de 60. ¿Sí? Los 2 indirectos de 60 podría ser 1 de 100, el equivalente. Pero yo tengo este de 60, tengo este de 60 también. ¿Sí? Así que tengo que ventilarlo. ¿Sí? Entonces, todo el tramo de ventilación, todo el tramo que está ventilado es de este punto a este punto. Vuelvo de nuevo. Si este punto está ventilado, cada ramal que accedo, hago la misma regla mnemotécnica. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver si podemos solucionar esto, este conflicto que tenemos. Por supuesto, no me detuve acá en la pileta de piso que necesita el inodoro común, porque lo había comentado. Yo resuelvo de esta manera que el núcleo, digamos, que está de lavatorios y duchas, lo hago a un ramal a 180 que tomo el caño de descarga de ventilación. Acá vuelvo a hacer el desagüe, evidentemente resuelvo esto. La ventaja de esto es que si tengo una obstrucción acá, lo único que pierdo es este sector y no este. Si hago las mismas reglas mnemotécnicas de la ventilación, tengo la distancia, las cumplo, ¿sí? Los ramales, tengo 2 ramales de 100, uno directo, ¿sí? Otro directo de 60 y uno de 100. Este de 100 podría equivaler los 2 ramales, digamos, que se introducen en la modalidad directa en este tipo. ¿Sí? Con lo cual tengo un exceso, uno de 64, con lo cual también requiere la ventilación. Para no tener la ventilación, yo directamente mingitorio debiera desaguarlo directamente a este sector. ¿Se entendió? Bien. Perdón, el exceso. Creo que no me quedó claro. O sea, ¿cómo sé si tengo un exceso o no? ¿Cuál es el límite? El límite son, van a ver que la norma, no todos los casos es exactamente así como lo estoy diciendo. Pueden acceder 2 ramales de 100, En esos 2 ramales de 100 pueden acceder a esos 2 ramales en forma indirecta, un ramal de 64 a cada uno, ¿sí? Y un ramal de 64 directo. ¿Sí? O sea, de este punto a este punto, el directo es este, el de 100 es este, el de 100 es este es de 64. Yo podría acceder con 2 de 60, ¿sí? En este punto, pero como tengo este de 100, lo reemplazo por esos 2. Con lo cual, si yo quito esto, no necesito la ventilación. ¿Se entiende? Si yo coloco esto, sí necesito la ventilación. ¿Está claro? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Vamos a la planta baja. Planta baja, el mismo concepto. Es decir, primero desagüo lo que a mí me produce problema.
¿sí? Planta baja puedo colocar, si no tengo un sótano abajo, por supuesto, cámara de inspección. La ubicación de la cámara de inspección no es en cualquier lugar, no es ubicarla acá, donde a mí se me antoja o donde yo quiera, sino tengo que buscar el fin que cumple la cámara de inspección. Uno es acceso para limpieza y mantenimiento, ¿sí? Fundamental que sea accesible. El otro es permitir unir los caños y facilitarme el tema del desagüe. Mi problema, en este caso, son inodoro común y inodoro a la turca. Quiere decir que si yo trazo ejes de cañería, y converjo en este punto, puedo hacer más acá, más allá, yo ahí voy a ubicar el baricentro de mi cámara. Entonces voy a poder favorecer desobstruir esta cámara, esta instalación que es obstructiva y problemática, directamente, ¿sí? Y de acá accedo directamente también, ¿está? Resolví esto en la cámara de inspección. Esta cámara tiene que desaguar. Bueno, supongamos que desagua en esa dirección, ¿sí? O sea, que todos los desagües van en esa dirección. ¿Cómo desagüe los otros artefactos son problemáticos? Bueno, la pileta de piso directamente no necesita cojinete, ¿sí? O sea, necesitamos cojinete a aquella cañería que son de 100, ¿sí? O 110 si es plástico. Así que esto directamente va por encima, desagua es líquido, desagua directamente. El inodoro pedestal podría ir directamente, pero evidentemente cuando yo tengo mi cámara de inspección, yo no puedo ocupar todo el espacio. Yo ocupo la mitad de este espacio, 30 centímetros, 60 y 30 centímetros. Y tengo que ingresar físicamente. Si piensa que esta cañería tiene 11 centímetros, 11 centímetros. Entonces, cuando yo tengo 30, 60 y 30, esta distancia se me reduce. Entonces, para poder llegar con estos ejes al baricentro, yo siempre para poder desarrollar el cojinete correctamente, los ejes de la cañería tienen que ir al baricentro de la cámara, lo resuelvo de esta manera. Curva 45, curva 45. Y después, bueno, el inodoro no puede ir a contracorriente, si no puede ingresar, irá al ramal. El caño de descarga de ventilación, que es el otro conflicto, irá a ramal también conservando cierta distancia para que la turbulencia que tengo en el desagüe llegue a un desagüe laminar y yo no tenga problemas cuando se juntan los desagües de este sector con los de los pisos superiores. Después tengo el mingitorio, que lo puedo resolver con pileta de piso, primario. Pueden ir también en cualquier dirección porque no necesita cojinete. Las piletas de los lavatorios irán a la pileta de patio secundaria, y los duchas también. Y vemos acá que yo puedo ir en contracorriente, porque lo que yo estoy haciendo es directamente caer sobre el pie de la cámara, y esos líquidos caen y, digamos, se integran al desagüe de las aguas negras. Entonces vemos, acá están dibujado el cojinete, como yo lo puedo desarrollar correctamente y que el escurrimiento se acompañe hidráulicamente, no tenga problemas de, digamos, de dificultades de turbulencias cuando se encuentra un líquido con el otro. ¿Está claro? Por supuesto. Perdón. Sí, perdón, te hago una consulta. ¿Puede caer a contracorriente la cámara de inspección porque no son aguas negras? Claro, son líquidos. Está bien. No tiene materia orgánica, no tienen heces humanas, ¿sí? Ok, ¿Está claro? casi. Pero Sí. también, supongamos, que no se le va a dar el caso, pero es posible que ustedes tengan desagüe, no sé, digo tómenlo como una aberración, 5.000 mingitorios, y necesiten llegar con cañería de 100. Esa cañería de 100, por el caudal que trae, necesita también, digamos, el cojinete.
¿sí? O sea, cualquier cañería de 100 necesita cojinete, no importa el líquido que desagüe, ¿sí? O sea, puede ser que un mingitorio esté, no sé, a 10 metros, a 15 metros. Esa cañería se empieza a transformar, van a ver que los diámetros se modifican en función de la distancia también. Entonces, si es 100, yo necesito el cojinete, sea el líquido que sea, ¿sí? Pero en general son las aguas negras directamente las que necesitan el cojinete. ¿Está claro? Sí. Gracias. Bien. Para terminar, digamos, vamos a repasar un poco esto que reforzó un poco la idea de las ventilaciones. Dijimos que el sistema que estamos utilizando es un sistema americano. Sistema americano, tengo en este punto una boca de registro, una boca de inspección o en la mitad de la calle, donde ingresa aire. Recorre toda la cañería principal y sale el caño de ventilación o el caño de descarga y ventilación. Quiere decir que cada punto de esto está ventilado, ¿sí? A partir de cada punto, yo accedo a esta cañería con una distancia máxima para los artefactos primarios en general, es decir, los inodoros, de 10 metros. Yo, el punto este ventilado, no puedo ir más allá de los 10 metros. Y los artefactos secundarios, ¿sí? Los artefactos secundarios, esa distancia se puede trasladar a 15 metros. ¿Y esto por qué? Porque básicamente los artefactos primarios, de aguas negras, generan gases rápidamente. Entonces yo necesito, mientras va desaguando por la cañería y accede a la cañería, necesito eliminar esos gases. Entonces, la generación de la cantidad o del caudal de gases que se generan está limitado por eso. Las otras aguas, las aguas grises, aguas de orina, qué sé yo, generan menos cantidad de gases. ¿Sí? Van a ver cuando ustedes tienen el obsceno, qué sé yo, la norma a ustedes les está estableciendo también una limitación distinta a la que estuvimos hablando. ¿Sí? Si yo tengo el artefacto del obsceno, puede ser que produzca, digamos, gases, entonces si bien le permite la distancia, van a ver que en la cantidad de ramales es menor. Verifiquen esto en la norma. Pero conceptualmente ese es el punto de vista. ¿Sí? ¿Cuánto gas genero yo en función de esa distancia? ¿Sí? Los cañerías de ventilación, que estuvimos hablando de 50, de 60, de 100, o lo que sea, no están, la norma los limita a esos diámetros, pero la realidad es que hay que dimensionarlas. Es decir, a partir de pisos, de 12 pisos o más allá, hay que empezar a dimensionar las cañerías subsidiarias, el caño de descarga y ventilación, los desagües de primarios, todos los desagües, la cañería principal, hay que empezar a dimensionarlas hidráulicamente. No podemos quedarnos con lo que nos está diciendo la norma en función sobre todo de las ventilaciones. Bien, acá tenemos el ejemplo de los ramales que dijimos, una cañería, dos de 100, de 63 indirecto y uno indirecto. Esto es una equivalencia y lo que estamos hablando, van a ver estos mingitorios y todo esto, que las distancias empiezan a jugar una forma distinta según la que tenga que resolver. Bueno, subsidiaria. Subsidiaria, lo importante es cómo lo uno, esa cañería paralela, la función que cumple y que yo lo uno a esa cañería secundaria, ¿sí? de ventilación, que en realidad es poner a presión atmosférica todo el circuito de sifones, la unión del primario con el secundario. Esto tiene que estar por encima del nivel del desborde. Regla práctica,
a partir de donde ustedes tienen el ramal, le dan 1 metro para arriba y están garantizados que en obra no van a tener dificultades. ¿Por qué es esto? Y por la posibilidad de obstruir esa ventilación. En realidad, esa puesta a presión atmosférica de la rama horizontal. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Bien, por último, es los remates de las instalaciones. Remates de instalaciones, pensemos que yo estoy evacuando gases contaminantes. En general es gas metano. ¿Sí? Entonces, en un punto cualquiera que sea de ventilación, es decir, una ventana, un caño, una ventilación de un baño, por ejemplo, lo que sea, ¿sí? Puede ser perjudicado por esos remates, por esa contaminación. Entonces, del punto donde yo me paro, ventana, lo que sea, puerta, lo que sea, puedo rematar cualquier ventilación, el caño de ventilación, por encima de los 2 metros, a los 4 vientos. ¿Sí? Bien, por debajo, si esa ventilación es primaria, tengo un cilindro de 4 metros, 14 metros, yo puedo tener mi ventilación. En este punto, bajado de la ventana a 14 metros, yo puedo morir. Ahí mi ventilación. Si no, tendré que subir hasta los 2 metros. ¿Sí? Si es secundario, si lo que ventila es el diámetro de 64, esa distancia se puede reducir a 2 metros, entre 2 metros y 4 metros, pero a 10 metros yo puedo poner esa ventilación secundaria. Si no, tengo que desobstruir en la parte de arriba. Después está el tema de los remates. Tengo el tanque, por encima 50 centímetros, si es accesible, si no es accesible. De donde yo mido también el sombrerete, la distancia, la parte superior, la parte inferior, donde estoy midiendo el escape de los gases. ¿Alguna duda? Bien. Si no hay dudas, nos veremos la próxima clase. El día martes hay trabajos prácticos, donde ustedes con cada docente van a desarrollar, a empezar a ver estas pautas. No se dejen estar, la materia como se habrán dado cuenta, es un cúmulo de información y de aplicación a parte del proyecto. Yo siempre digo que ustedes no van a tener ninguna dificultad en interpretar las normas, en aplicar las normas, pero en la parte del proyecto van a encontrarse con dificultades. Así que ese es el punto crítico de la